hoy aquí en 30 minutos. Está conmigo Pepe Saidén, cronista emérito de la ciudad de Jalapa. Así es que, como ya le digo, la plática va a estar de lo más sabrosa. Acompáñeme. Pepe, bienvenido. Gracias, qué amable, Leti. Solidarios, vaya. También me recuerda mucho a tu señor padre, que también fue un extraordinario comunicador y me distinguió con su amistad muchos años. Ay, muy amable, muchas gracias. Oye, recién la semana pasada, si mal no recuerdo, tuviste una conferencia acerca de un tema verdaderamente interesante. Me gustaría que le platicaras al público de qué hablaste, además con un lleno total. Sí, afortunadamente hubo el interés de mis queridos paisanos jalapeños. Fue una invitación que me hizo la directiva del Casino Jalapeño. Ajá. Los socios, había la inquietud por saber la verdadera historia de la red de túneles jalapeños, verdad o mentira, leyenda o realidad. Y bueno, aunado a esto, hay también muchas especulaciones sobre fortunas, sobre tesoros encontrados en viejas casonas jalapeñas. Ajá. Y entonces, bueno, la directiva dice, bueno, queremos con alguien que con alguien que sepa de esto, con un experto en este caso. Gracias por la confianza, les dije. Necesitamos que tú nos digas, verdad o mentira, los túneles son una realidad o no. Se han encontrado verdaderas fortunas en antiguas casonas jalapeñas o también son parte de la leyenda. Y yo accedí con mucho gusto, dimos una plática en el Casino Jalapeño. Afortunadamente hubo muchísima audiencia, mucha asistencia. Las preguntas y respuestas nutrieron mucho a la gente. Y entrando en el tema, pues yo empecé con la versión oficial. ¿Qué dice la versión oficial? La versión oficial a través de tantos años que hemos solicitado autorizaciones para hacer estudios dentro de los túneles, esas autorizaciones sistemáticamente son negadas. ¿Y por qué son negadas? Los argumentos son varios. En primer lugar, que es una fantasía popular. Entonces, ¿cómo van a dar autorización sobre lo que es algo que es producto de una fantasía de la gente? También te dicen que lo que en realidad hay son las cavernas, porque el Macuiltepec es un volcán, sí, efectivamente, que cuando hizo erupción hace 60,000 años, cuando hizo erupción, pues ya sabes que las erupciones se hacen una serie de túneles con la lava, que esos son parte de la erupción del Macuiltepec. También dicen que es parte en la época de la colonia, que era el drenaje de la época, llaman acequias, que eran las acequias que conducían el agua de los manantiales de manera subterránea y que nosotros equivocadamente les llamamos la red de túneles. Yeah. A grandes rasgos, esas son algunas de las explicaciones que nos han dado, inclusive que en caso de existir no se puede autorizar por el grave riesgo y el grave peligro que significaría para las personas por los derrumbes que pudiera haber y las situaciones de peligro. Como la mayor parte de la ubicación de estos túneles están debajo de las iglesias, bueno, es evidente que se necesita también el permiso de la Iglesia Católica y su consentimiento pues son debajo de sus iglesias. Ajá, la Iglesia Católica, ¿qué dice? ¿Acepta? También nos ha dicho que es una fantasía popular. Reconocen que debajo de la catedral están una serie de tumbas de los jerarcas católicos, o sea, de los canónigos y las que se abrieron recientemente. Exactamente, eso es lo que pero reconocen. Es bastante pequeño eso. Sí, dicen que es lo único que hay, que es pues en donde han enterrado durante siglos a las personas queridas por ellos, y que eso es todo. Bueno, entonces rápidamente vamos a meter un poco de lógica y un poco de historia, porque en todo debemos de remontarnos a los orígenes. Sí. Los abogados dirían, vamos a la litis, o sea, al fondo del asunto.
En cuanto a que son de origen volcánico, pues es absurdo porque pues inmediatamente se ve que la construcción es hecha por seres humanos y lo vamos a ver en las fotografías. Sí. No puede ser cuestión de la naturaleza debido a que se ve perfectamente la mano del hombre. Esas, por ejemplo, ahorita vamos a ir a pasar, por ejemplo, hacia Guanajuato, cabe un ejército completo ahí y eso es hecho por el hombre. En cuanto a las acequias, es parte de la ignorancia. Miren, en los 3 siglos de la colonia no había drenajes. El agua corría por el centro de la calle. Acá está la foto, mira. Exacto, a ver. Si esta es la foto, es de Enríquez, el siglo XIX. Acá están dos, que muestran claramente cómo lo que hoy llamamos drenaje iba por el centro de la calle. Exacto. No había drenajes. Sí, las calles resultaban inclinadas de lado y lado hacia el centro para que corriera por ahí la calle. Así eran sus canalitas hacia el centro. Exacto. Ahí está. Hay muchas fotografías así. Y traigo inclusive cuando hubo el drenaje, miren, en 1943, en el informe del licenciado Jorge Cerdán, 1943, es cuando se introduce el drenaje en Jalapa. Ok. Entonces, hasta el siglo XX, ahí puedes irlo pasando, es cuando se hace la introducción del drenaje en Jalapa. Entonces, si los túneles vienen de la época colonial, pues no pueden ser de 1974 a la fecha, que es cuando se hace el drenaje en Jalapa. Ahora, hablando de historia. Vamos para allá. La historia es la siguiente. El punto central, en los siglos del medioevo, vamos a hablar del siglo XV, siglo XVI, XVII, XVIII, hasta el XVIII, pero del XV al XVIII, la arquitectura en el mundo, la arquitectura medieval contemplaba siempre, en toda construcción, ya le llaman palacio, fortaleza, casas consistoriales, en fin, toda construcción que se respetara debía tener túneles que se conectaban a otra red de túneles. Ok. Entonces, si me lo prestas, por favor, el de abajo. Ah, mira, aquí vamos a dar un ejemplo, pero pues contundente. En muchos países del mundo, por ejemplo, yo recuerdo en Roma, pues hay catacumbas en París. Bueno, tan solo, mira, acá está tú que hablabas del Vaticano, acá está. El Vaticano, ahí pero está. Ahí caben. No, pues son enormes estos. Ahí caben, y es una red de 50 kilómetros, subterránea, 50 kilómetros. Y miren, es todo para una ciudad. Sí, toda claro. una ciudad cabe ahí, vaya. Ahí está. Ahora mira, lo de Londres, pásamelo por favor. Espérame, ahorita te lo paso. A ver. Ya está. A ver, si quieres, bueno, a ver, tú búscale. Sí. Mira, ahorita, por ejemplo, esto lo saqué de National Geographic. Ajá. De National Geographic, que es una publicación seria. Bueno, aquí habla con mapas de 42 kilómetros en Londres. ¿De túneles? De túneles, 42 kilómetros, vaya. Ok, los túneles en las ciudades eran cosa común. Entonces, a lo que yo voy, París, Londres, Roma, Belgrado, todas las ciudades coloniales son un queso gruyere, están llenas de túneles. Era la arquitectura de la época. De la época, ajá. Eso es el punto fundamental. Mira, por ejemplo, aquí tenemos de París, de todas las ciudades de Europa. Mira, por ejemplo, aquí está en Belgrado. Uh-huh. Mira nada más qué túneles tan preciosos en Belgrado. Todo eso está publicado. Ay, porque están pues esos túneles actualmente son un atractivo turístico. Claro, claro. Se pueden visitar. En Querétaro en Puebla. Hace poco hice un recorrido en un turibús y hay acceso ya a una serie de túneles que están promoviendo. Sí, y además tienen tiendas de souvenirs.
y tiendas de regalos y restaurantes adentro de los túneles. Sí, caray. ¿Por qué Jalapa no habría de tenerlos, pero no? Vamos por partes. Mira, y ya dejamos que en Europa, bien asentado, todas las ciudades europeas tienen túneles. Ahora vamos a México, llegan los españoles a México, lo primero que hacen, bueno, en la conquista española le dieron mucha importancia a las iglesias, más que hacer caminos, hospitales o tiendas, lo que sea. La dominación española se distinguió en toda América Latina por hacer iglesias. Pues es que venían a evangelizar, ¿no? Sí. Entonces, todas las iglesias tenían su red de túneles, porque era parte de la arquitectura de la época. Okay. Ahora mira, esta foto es impresionante de la revista México Desconocido, los túneles en Guanajuato. Que son una preciosidad. Y están abiertos al público. Miren nada más los túneles en Guanajuato, pero qué impresionantes están. O sea, uno piensa un túnel y una cosa así como uno arrastrándose, muy pequeño, ¿no? Ajá. Y mira, ahí caben a caballo, 3, 4 personas a caballo por ancho, vaya. No, y arquitectónicamente hablando son maravillosos, ¿no? Y están hechos para toda la eternidad, ¿eh? Exacto. Porque actualmente hablan que los puentes que tienen una vida de 30, 40 años, estos hacían para la eternidad. Pues tan es así que están ahí, ¿no? Han persistido. ¿Dónde más hay túneles en México? En todas las ciudades coloniales. Hay en Puebla, podríamos decir, habrá en la Ciudad de México. Un vistazo de los túneles de Puebla, ahí está. Ok, aquí está, vamos a ver. Ahí está. ¿Nunca vamos a ver los túneles en Jalapa? Ahora, vamos acercándonos. Pero me refiero más en términos generales. Nunca vamos a poder explotar ese atractivo Pues es y un rescatarlos. atractivo turístico que además podemos rescatar mucho de historia y ahorita te voy a explicar por qué. Antes de entrar a los túneles de Jalapa, la historia es la siguiente y por qué trozos de historia importantes vamos a rescatar. Porque los túneles tenían una función, o sea, no nada más era... Sí, hacerlos por hacerlos. Como decía el presidente, yo no soy florero, no era nada más un adorno. Ajá. No, tenían entre muchas funciones, una fundamental eran tener rutas de escape. Eran tiempos muy difíciles, eran tiempos de muchas guerras y muchas sazonadas. El caso es que necesitaban rutas de escape, sobre todo, por ejemplo, en el Vaticano, comunicaban sus túneles, comunican con todos los palacios cercanos, entonces había la posibilidad de tener varias salidas de emergencia. Les servían de granero, porque por lo húmedo, les servían para las cosechas, ahí almacenarlas. Le servían de hospital. O sea, tenían diferentes usos. Sí, hasta de cárcel, porque había áreas en que podían tener presas a la gente. Y naturalmente, el término que usaban antes, de cementerio, hoy se dice panteón. Sí. Pero ahí enterraban también, y siguen enterrando en las iglesias, ahí enterraban a las personas del culto. Porque no podías enterrar a alguien que le dijeran hereje. Bueno, no, claro. El caso es que otra parte importantísima y fundamental era que no había bancos. En la época colonial, en la época medieval, no había bancos. Entonces, la gente pudiente le confiaba sus caudales a la Iglesia Católica, que lo hacía de banqueros. Y ellos los colocaban en los túneles, ahí era el lugar donde se ponían los caudales. Otro dato interesante, la costa del Golfo de México era constantemente asediada por los piratas. Recordemos que, por ejemplo, el pirata Lorencés, llegó al puerto de Veracruz y durante 10 días les dio una friega terrible, ¿no? Tuvo secuestrada la población. De triste memoria, ¿verdad? Y les sacó hasta el último centavo, abusaron de las mujeres, hicieron lo que quisieron. Pero eso era constante, hasta Campeche, toda la costa del Golfo de México era víctima del asalto de los piratas, que venían corsarios franceses,
ingleses, holandeses, de todo. Entonces la gente que tenía recursos de la costa, pues temerosos de que en un momento dado llegaran los piratas y los dejaran sin nada, también traían sus caudales a que se los guardara la iglesia. Ya. Entonces muchos de esos caudales de la gente importante de las costas, empezando por el puerto de Veracruz, los traían a Jalapa, aquí a que fueran guardadas en el banco que hacía la iglesia. El banco religioso. Y también había otra concomitante muy importante. Por órdenes del rey de España, ordena que la Feria Mundial de esa época, estamos hablando del siglo XVIII, se hiciera en Jalapa. Entonces, a partir del año de 1720, se inician las ferias en Jalapa, que duran todo el siglo XVIII. Esas ferias fueron las que nos dieron ya la fisonomía de ciudad, porque Jalapa, como tú recordarás, se inicia con 4 pueblitos desperdigados, cada uno a la orilla de un río. Finalmente, todavía en la época prehispánica, cuando pasamos esto era Totonaco. Los 4 pueblitos eran de origen totonaco. Cuando en la batalla de Cotazla el Imperio Azteca derrota a los totonacos, pasamos a rendir tributo al Imperio Azteca. Entonces fue Moctezuma I, llamado el Flechador o Xocoyotzin, que fue el que dirigió en 1457, dirigió la conquista del Imperio Totonaco. Viene a reconocer sus dominios. Sus tierras. Y los 4 pueblitos desperdigados los funden en barrios. Fíjate que los aztecas, la Gran Tenochtitlán la tenían en barrios al estilo europeo, sin tener obviamente ningún contacto con ellos, pero también tenían el estilo de barrios. Aquí nos hace una conformación de barrios. Y al conjunto de los 4 barrios, genéricamente les llama Jayapan, manantial sobre la arena. Ok. Estamos hablando de Techacapan y estos, originalmente lugares. El primer grupo se asentó en lo que hoy es Jalitic, sí, que es en el ombligo de la arena, de un grupo que se desprendió de un lugar llamado Nablin Olin, lugar de los 4 movimientos del sol, Naulinco. De ahí vino el primer grupo migrante totonaco. Y se asentaron ahí en Jalitic. Claro, es importante recalcar que los antropólogos y los historiadores y los arqueólogos han descubierto vestigios mucho más atrás, hasta del siglo V a.C., ¿sí? Pero eran grupos nómadas. O sea, venían como de paso. Se estaban, sí, porque aquí había mucha caza y mucha pesca. Jalapa, este clima que tanto lo alaban, lo ha tenido siempre, un excelente clima, había mucha flora, mucha fauna, mucho pescado, muchos ríos, tepezcuincle, venado, pavo de monte, donde hay venado hay jaguar, había una flora y una fauna exuberante. Dicen las crónicas que los bosques eran tan espesos que la luz del sol ni entraba, eran unos bosques muy, muy espesos, ¿no? Sí. O sea, todos los del Valle de Perote. El caso es que es una zona ideal, una zona había mucho tránsito, todo el tiempo prehispánico hubo mucho tránsito, y hay vestigios de toltecas, olmecas, de chichimecas y de otras etnias, pero ya como un grupo para establecerse, fue en el año de 1313 cuando viene la columna totonaca, se establece en Jalitic, después fundan Techacapa y fundan los otros 3, y Tecuanapan. Tecuanapan, sí. Y bueno, y en el mismo año de 1313 fundan Jico el Viejo, se fundan Jalapa y Jico al mismo tiempo. Y 7 años después se funda la Gran Tenochtitlán. O sea, primero se funda Jalapa. Ay, ¿antes? Antes que la Gran Tenochtitlán. Ajá. Sí. Bueno, y otro dato interesante, dicen las crónicas que todos los pueblos mesoamericanos eran guerreros. Los aztecas, los mayas, los chichimecas, en fin, todos los pueblos mesoamericanos tenían una voluntad guerrera, ¿no? Y los asentados aquí no.
eran muy apacibles y se dedicaron al Al comercio. comercio, claro. O sea, aquí nunca, el jalapeño de esa época no era belicoso como los demás, sino que era más bien proclive al comercio, sedentarismo, en fin, todo eso. Y bueno, eso se ve claramente plasmado en el escudo de armas. Cuando el rey Carlos IV, el 18 de diciembre de 1791, declara Jalapa villa. Fíjate, qué interesante. Ya cuando nos declara villa es que ya nos reconocen como pueblo. Ya no es un pueblito desperdigado, no, ya se nos reconoce la personalidad de pueblo, nos da la declaración de villa y nos da el escudo de armas. Y en el escudo de armas viene plasmada la vocación comercial de la región con el caduceo de mercurio, viene plasmado la abundancia de la región con esa de la cornucopia, con la cornucopia que ahí está, que es de la abundancia, y viene otro dato muy interesante. El lucero de la mañana, y por aquí lo tenemos, el lucero de la mañana, Leonardo Pasquel hizo un estudio interesantísimo en que representa a Quetzalcóatl cuando se convierte en estrella. Aquí tenemos el escudo de armas. Okay. Aquí vamos a presentar el escudo de armas, pero necesito que me hables de los túneles jalapeños, porque estamos ya en la recta final. Seguimos con ello, nada más termino. En la recta final del está relacionado programa. todo. La abundancia de la zona, el lucero de la mañana, y estos tubérculos que se ven ahí, que parecen zanahorias, es la raíz de Jalapa. Okay. Eso es lo que más exportamos durante las ferias de Jalapa, por toneladas. La raíz de Jalapa, que era un purgante que curaba todos los remedios en Europa. La observación que quiero hacer es que está extinta. La raíz de Jalapa está extinta, no se encuentra en ningún lado. Y pues es una pena que no exista ya. Ahora, lo que yo voy, se empiezan a hacer las ferias de Jalapa en 1720. Cada 4 años se hacen las ferias, duran 3 meses, y las ferias se hacían en lo que hoy es el Mercado Jáuregui. Okay. Y del Mercado Jáuregui, el árbol, ahí se hacían las ferias, y la flota que venía de Europa, encabezada por España, en el puerto de Veracruz desembarcaban las mercancías, las traían a Jalapa. Y por el lado del puerto de Acapulco venía toda la mercancía de Catay. Catay era China, China, de Filipinas, el Japón. Inclusive ahí en Acapulco desembarcó la China poblana, que luego le dio un gran prestigio a Puebla. A Puebla. Oye, aquí estuvimos viendo estas fotografías. Sí. Que son de los túneles de Jalapa. Más o menos en qué año se tuvo ya la certeza y estas imágenes. Los túneles son parte de la arquitectura de la época. Sí. Entonces, en la primera construcción que hubo en Jalapa fue el convento de San Francisco. Está en donde estaba en el Parque Juárez. Parque Juárez. De ahí tenemos noticias que parten los túneles a la iglesia de Santiaguito, de la iglesia de Santiaguito el convento menor, a lo que hoy es la catedral, a lo que conocemos como la Prepa Juárez, ahí pasa otro túnel pasa por la farmacia Rex. Yo ya estuve ahí, tanto en el Parque en la Prepa Juárez, como en la farmacia Rex hay la entrada de un túnel. Ahí la tienen don Robespierre Rosas, que es el propietario y me lo enseñó. Sí. Y tenemos una entrada impresionante de un túnel en el doctor Gastón Melo. En el Gastón Melo hay la entrada de una red de túneles impresionante. Nuestro espeleólogo José Luis Áñez, sin autorización de la autoridad, se metió, sacó fotografías. Por eso existe. Y por eso tenemos las fotografías y todo, a valor mexicano le entró. Pero ahí en el Gastón Melo está la entrada de uno de los túneles de mayor envergadura, por ahí están las fotos. Sí, y mira, desgraciadamente, tú sabes, el tiempo en la televisión es un verdugo. Ya se nos terminó este programa, pero te invito para que regreses. Gracias. Y continuamos el tema porque nos estamos quedando a la mitad. Sí, y las casonas donde se han encontrado tesoros. Claro,
Entonces, ¿regresas? Gracias por la invitación. ¿La semana que entra? Sí, gracias. ¿Ya es un compromiso? Sí, cómo no. Bueno, ahí vamos a continuar hablando. Ya tuvimos, toda una gran introducción que nos llevó justamente al tema que habíamos presentado. Pero la semana que entra estará nuevamente Pepe con nosotros para hablar más profundamente de los túneles que esperamos ver algún día. A lo mejor a nosotros no nos toca, pero por lo menos a nuestros nietos. Le daría ¿verdad? a Jalapa un gran impulso en el turismo. Un plus en el turismo. Vaya. Pepe Saidén, un placer siempre platicar contigo. Solidarios. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, si usted se quedó como a la mitad del tema, porque seguramente así fue, pues entonces yo le invito para que nos siga sintonizando, porque Pepe Saidén nuevamente estará con nosotros para terminar hablando de este tema tan interesante, un beneficio de turismo para Jalapa. Podría estar basado justamente en la recuperación de estos túneles que están regados por la ciudad. Gracias, Pepe. Gracias a usted. Nos vemos en la próxima.